Hola hermano, hermana, hermanos, bienvenidos. Estamos en nuestro curso básico F. Qué bueno que continúen, que sean perseverantes y hoy vamos a mirar, al igual que la semana pasada, un tema fundamental en nuestra doctrina, en la doctrina de todo cristiano. El tema es resurrección de muertos. Ya lo indicamos, estamos en el curso básico F, así que, ¿qué te parece si oramos para iniciar con esta enseñanza? Sea el Espíritu hablando a nuestro corazón en todo momento, no sea Jessie la maestra, no sea yo, sino sea el Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón, ¿no? Más que a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Papito, gracias por este día lo has hecho tú hermoso. Gracias porque en ti tenemos esperanza de vida eterna. Gracias porque dentro de la enseñanza de cursos básicos tenemos este tema de resurrección de muertos, lo cual nos permite tener una fe puesta en ti, firme en ti, sabiendo que tú fuiste esa primicia de la resurrección, que tú resucitaste de entre los muertos y nosotros proseguiremos a ello, Padre. Gracias porque en tus palabras que son fieles y verdaderas podemos tener esa esperanza de vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y nuevamente quiero compartirte nuestra pantalla. Dijimos, nuestro tema es resurrección de muertos. Vamos a mirar nuestra cita base que tenemos en el Evangelio, en la versión de Juan, capítulo 11, versos del 25 al 26. Por favor, acompáñame, hermano. Ahora sí decidí poner más citas en la presentación, ¿no? O más bien ponerte las citas, no que ponga más citas, sino ponerte las citas en la presentación para que tú tengas, obviamente, puedas mirar con claridad la palabra, ¿no? Muy bien, miremos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y bueno, pues esto es lo que nuestro Señor Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aquí el Señor nos está hablando de la resurrección de los muertos. Es decir, que aunque uno tenga esa muerte, ¿no? Que más adelante en el tema vamos a mirar que se le conoce como la muerte primera, porque como ya hemos dicho incluso en nuestro tema anterior, pues nosotros somos polvo, somos polvo y al polvo hemos de volver. Somos mortales, ¿no? En cualquier momento, pues puede pasar eso, ¿no? Que, que, que nosotros tengamos alguna razón, algo para dejar de existir. Y entonces vamos a morir. Pero dice la palabra, y esa es la esperanza que tú, hermano, que yo, que todo cristiano, que toda persona debe de tener, que si nosotros creemos en Jesús, aunque hayamos muerto, vamos a vivir. Esta es la esperanza de vida eterna. Y hermano, estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Esta palabra es verdadera. Por lo tanto, en el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, el Señor está hablando de que aquellos que pasan por esa muerte, ¿no? Por esa muerte primera, aunque estén muertos, van a vivir.
Pero dice, y todo aquel que vive, es decir, que no vaya a pasar por esta muerte, no va a morir eternamente. Y es allí donde el Señor, vamos a mirar también más adelante cómo habla de esa segunda muerte, ¿no? Y algo importante, dice la palabra, ¿crees esto? Y esa es la pregunta que durante este tema el Señor nos está haciendo. Hermano, jovencita, jovencito, ¿crees esto? Y aquí te la pongo, ¿no? En esta parte de nuestra lámina. ¿Y por qué nosotros como cristianos debemos de creer justamente en la resurrección de los muertos? Este es un fundamento que nos da la palabra para que tú y yo como cristianos podamos creer en la resurrección de los muertos. ¿O por qué debemos de creer en la resurrección de los muertos? Dice la palabra, acompáñame por favor, 1 Corintios 15, versículo 12 al 18. Lo tenemos, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Es decir, pues nosotros estamos predicando de nuestro Señor Jesús, estamos predicando de su salvación y obviamente estamos predicando que Él resucitó de entre los muertos. Es decir, esta tumba en donde Él fue puesto una vez que fue crucificado y fue bajado de ese madero, esa tumba quedó vacía, hermano. Y hay testimonio. Y yo de veras deseo que también tú un día puedas viajar a Jerusalén y puedas entrar, ¿no?, a esa cueva en donde está esa tumba y en donde esa tumba está vacía. Y entonces, si nosotros estamos creyendo que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo entonces dicen algunos que no hay resurrección de muertos, ¿no? Entonces estaríamos contradiciéndonos, ¿no? Ahí es lo que dice la palabra aquí en el versículo 12. Y mira ya el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, hermano, esta es una enseñanza fundamental. El que tú y yo podamos creer en la resurrección de muertos. ¿Por qué? Recuerda, Cristo es las primicias y por lo tanto, si no hay resurrección de muertos, entonces estamos diciendo que Cristo no resucitó. Y entonces, ¿en quién estamos creyendo? ¿No? Entonces, sería contradictorio que nosotros como cristianos, y los hay, algunos que creen que no hay resurrección de muertos, pero no. La palabra es muy clara y la palabra nos dice que la hay. Cristo fue el primero que resucitó de entre los muertos. Él les da primicias. Amén. Ahora, vamos ya adentrándonos al tema. Punto número 1. Vamos a mirar cuál es el efecto de la muerte en el creyente y cuál es el efecto de la muerte en aquel que no cree, en el incrédulo, aquel que no cree en Cristo, respecto de la eternidad. Y para ello te voy a pedir, antes de que me acompañes a esa cita de Juan, por favor, acompáñame a... Ay, sí la había puesto. Permíteme. No, sí, estoy bien. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 17 al 26. Dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló
que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y efectivamente, o sea, Dios iba a hacer un milagro en la vida de Lázaro, pero independientemente de ese milagro, él estaba afirmando una verdad. Ajá. Tu hermano resucitará. Y es que ese es el efecto, ajá, ese es el efecto en la vida de un creyente, de alguien que puso su confianza en el Señor, la resurrección. O sea, quien cree en nuestro Señor Jesús no va a morir, no va a morir, sino que va a resucitar y va a vivir por la eternidad al lado de nuestro Padre, al lado del Señor. Y es por eso que en el verso 24, vean lo que dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, ¿no? Entonces ahí Marta le está diciendo: yo creo en ello. Ajá. Y entonces Jesús le vuelve a afirmar: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y vuelvo a repetir, ¿no? Lo que ya habíamos visto: ¿crees esto? Pero ese es el efecto, ajá, en un creyente, en una persona que le creyó, no que creyó en Dios, porque cualquiera puede creer en Dios, creer que existe como tal, sino que le creyó a Dios. Y creerle a Dios, tú ya lo sabes, y lo vimos en los temas primeros. Creerle a Dios es creer en sus mandatos, creer en su palabra y por lo tanto obedecerle y vivir una vida conforme a su voluntad. Su voluntad está escrita en la palabra, la Biblia. Amén. Ahora acompáñame al libro de los Hechos, verso 24 del 14 al 16. Dice la palabra: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Ok? Y entonces vamos a mirar aquí cómo efectivamente, ¿qué pasa? Que esta es otra, no otra verdad, es la misma verdad más bien, que hay resurrección de muertos, pero la resurrección de muertos no solamente es para aquellos que le creyeron a Dios y siguieron sus mandamientos, sino también para aquellos que no lo hicieron, ¿no? Por eso dice la palabra, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y esta verdad tú la debes de conocer, hermano. La resurrección de muertos no solamente es para aquellos que han sido justos delante de Dios, sino también para aquellos que se han conducido no conforme a sus mandamientos y por lo tanto se han conducido como injustos. Y es por eso que el hermano Pablo en el verso 16 declara esto: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ajá, porque él sabía que el efecto de una vida injusta
pues igual te lleva a la resurrección de muertos, pero a un destino que no es el mejor, hermano. Es un destino en un lugar muy, muy calientito, que es el fuego eterno. Entonces, ese es uno de los efectos, ¿no? Ahora, acompáñame a Juan, capítulo 5, versos del 28 al 29. Dice la palabra: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, ¿qué va a pasar, hermano? Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, ¿te das cuenta? El efecto de la muerte en un creyente y en un incrédulo siempre va a traer lo que es la resurrección. El tema es en qué lugar va a vivir por la eternidad cada uno de ellos. Los que hicieron lo bueno van a resucitar y van a vivir eternamente, ¿dónde? Delante del Señor y para vida, vida eterna. Más los que hicieron lo malo, igual van a resucitar, pero van a vivir para condenación. Ese es el efecto, mi hermano, y espero que el Señor nos dé esa claridad, ¿no? En este momento. Tener muy claro que todos vamos a morir, todos vamos a morir, somos mortales, todos vamos a experimentar justamente la resurrección, solamente que unos para vida y otros para condenación. Debe de haber claridad en esto, ¿ok? Ahora, Primera de Tesalonicenses 4, versos del 13 al 18. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y cuando tú miras esta palabra de los que duermen y los que durmieron en él, si tú quizás miras alguna otra versión de la Biblia, va a decir de los que han muerto. La Reina Valera hace referencia a los que duermen, porque pues que al final es como estar dormido, y al momento en que llegue nuestro Señor Jesús, como lo vimos en este tema de juicio eterno, ¿qué va a pasar? Pues va a ser como un abrir y cerrar de ojos para ellos, y van a despertar, unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces, es como si estuviesen durmiendo aquellos que ya han sufrido esa muerte primera, ¿ok? Entonces, sigue diciendo la palabra en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿ok? Sí, o sea, nadie sabe el tiempo de la venida del Señor, por lo tanto, cuando Él venga, quizás no van a experimentar de esa muerte primera. Por eso dice que los que viven, dice nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, quizá hay algunos que no experimenten de esta muerte primera y no estén durmiendo, ¿no? Como lo dice la versión Reina Valera. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es la intención también del tema, hermano. Alentarte a ti para que
continúes en este proceso de conversión, en este proceso de santificación, teniendo una vida agradable delante de Dios, para que tú, al igual que cualquiera que ha creído en el Señor Jesucristo, pueda experimentar de la segunda venida del Señor Jesús, pero con gozo, ¿no? Con gozo porque el amado viene por nosotros y el amado ya nos está preparando esas moradas ahí en los cielos, esas habitaciones, ¿no? Entonces, esta palabra que siempre, hermano, te sirva de aliento, pero que quede claro bien que tanto la muerte en el creyente como la muerte en el incrédulo trae efectos respecto de la eternidad. Ajá. Y uno de los efectos es que todos vamos a, ¿cómo decirte?, a tener una eternidad. El tema aquí es dónde escoges tú tener la eternidad. Delante de la presencia del Señor o en un lugar que fue destinado para alguien que desobedeció desde el principio y es un lugar eterno de condenación y en donde arde, ¿no? Arde ese fuego eternamente. Vamos a mirar este segundo punto, la resurrección de Jesús como acontecimiento y como primicia. Primeramente lo vamos a mirar como lo que es, ¿no? Como un acontecimiento, realmente así fue, y ese acontecimiento nos sigue marcando al día de hoy. Vamos a mirar la palabra en Juan, acompáñame a Juan. Esta no la tengo ahí en la presentación, pero tú acompáñame. Está en Juan, capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 30, ¿sí? Y el simple hecho de leer esta palabra nos da claridad de que este acontecimiento es tan alto, es tan sublime, que ha dividido la historia, sí, esta historia que tú y yo estamos viviendo en dos. Ha partido la historia de la humanidad en dos. Dice la palabra de Dios: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate esa escena, ¿no? En donde María Magdalena va a buscar el cuerpo, realmente va a llorar, ¿no? Porque es lo que acostumbraba la gente, ¿no? A llorar ahí en el cuerpo de su ser querido. Y resulta que halla esa cueva en donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesús, la halla sin la piedra que la había cubierto, que había cubierto la entrada de la cueva. Entonces, seguimos leyendo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Era necesario que Jesús resucitase de los muertos para entonces tener esa promesa que ahora nosotros tenemos, esa promesa de vida eterna, mi hermano. Seguimos leyendo. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer,
¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, te das cuenta de qué grande acontecimiento estaba ocurriendo delante de María, delante de los discípulos, pero acompáñame ahora a leer desde el versículo 24 y miremos. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta palabra, hermano, va dirigida tanto para ti como para mí. ¿Ah? Porque somos aquellos que no vimos, como en este caso, ¿no? Que Jesús se presenta delante de Tomás y le enseña justamente sus manos, ¿no? Le muestra su costado. Y entonces lo que quiero decirte el día de hoy, mi hermano, y más bien lo que el Señor quiere decirte el día de hoy es que tú eres bienaventurado. Sí, jovencita, jovencito, tú eres bienaventurado, bienaventurada, porque has creído y sin ver de forma presencial, sin ser testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y por el solo hecho de haber creído en esta palabra, el Señor te llama bienaventurado, porque has creído en este gran acontecimiento que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ajá. Y también quiero decirte que además de un gran acontecimiento que lo fue, ¿no? en su tiempo, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, y lo sigue siendo para nuestra vida, para la vida de todo aquel que cree en su nombre. También es una primicia. ¿Y por qué decimos que es una primicia? Vamos a Hechos 26, miremos los versículos del 22 al 23. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, mira, es primicia. La misma palabra nos los está diciendo, que Cristo había de padecer y ser, ¿qué dice? El primero de la resurrección de muertos, para entonces anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, era necesario que nuestro Señor sufriera, llevara nuestro pecado y resucitara para vencer a la muerte, mi hermano. Y juntamente con Él, hacernos a nosotros vencedores. Entonces, gracias sean dadas a Dios, gloria a Dios, que Él nos ha dado la victoria y Él ha resucitado. Y gracias a esa resurrección, somos ahora partícipes junto con Él de
de esa victoria. Pero Él es el primero, Él es las primicias. Ahora, miremos la palabra te puse, es primera de Corintios, aquí algo pasó, pero es primera de Corintios, capítulo 15, versos del 20 al 23. Dice la palabra de Dios, mira. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, primicias de los que ya han muerto. Ajá. A eso se refiere cuando la palabra dice que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, por ser el primero en haber resucitado, es por eso, mi hermano. Y luego dice la palabra, luego los que son de Cristo en su venida. Y la pregunta aquí, ¿de qué equipo eres? Porque la palabra es muy clara, ¿no? Luego los que son de Cristo en su venida. Yo quiero ser parte de ese equipo vencedor, del equipo de Cristo. Así que la invitación está hecha y si te pusiste quizás ahí a pensar, pues no soy mucho del equipo de Cristo, bueno, aún estás a tiempo, aún estás a tiempo para unirte y ser parte de los que son de Cristo, para que en su venida puedas entonces también gozar y disfrutar de la resurrección para vida, para vida eterna. Ahora bien, ¿cómo y cuándo será la resurrección de muertos? ¿Cómo y cuándo será la resurrección de muertos? Dice la palabra de Dios. Aquí está. En el libro de Daniel. Capítulo 12, vamos a mirar el verso 2 y después nos vamos a ir a los versos 6 y 7. Y dice la palabra, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Recuerda, la palabra hace referencia a que duermen, es decir, que han padecido o han sufrido esa muerte primera, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, que ya fueron sepultados, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuevamente aquí la palabra afirma este hecho que yo te dije, de que todos los que hayan padecido de esa muerte van a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo dice el libro de Daniel. Versos 6 al 7 dice, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que viene por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, ¿cuándo sucederá? Como ya lo vimos también en el tema de juicio eterno, nadie conoce ni el día ni la hora, solamente el Señor pues nos da algunos, nos anuncia, ¿no? Ciertas señales, y por ejemplo aquí nos habla de la dispersión, ¿no? del pueblo santo, y debería de ser una señal para nosotros el que ya el pueblo de Israel, que anda disperso por todo el mundo, está regresando, ¿no? A su tierra. Entonces, esa es una de las señales de los últimos tiempos, pero nadie conoce ni la hora ni el día, hermano. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra acerca de este punto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 al 11? Ya lo habíamos visto y hay que reforzarlo, ¿no? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, aquí se me cubrió, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día
del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues el ladrón nunca anuncia, ¿no? Que, oye, te voy a ir a robar esta noche, porque pues si no, mandamos llamar a la policía y pues el ladrón nunca se mete a la casa, ¿no? No, el ladrón nunca avisa cuando va a entrar a una casa a robar. Por eso dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces se confirma esta parte de que nadie sabe la hora ni el día. Punto número 4. Vamos a hablar acerca de el cuerpo glorioso. ¿Y a qué nos referimos con esta parte del cuerpo glorioso? No sé si tú te has preguntado, ¿no? Alguna vez, oye, sí, vamos a resucitar entre los muertos, pero ¿cómo va a ser ello? Porque bueno, una persona que ha tenido años, ¿no? Allí sepultado, o sea, ¿cómo va a resucitar? ¿Con qué cuerpo? ¿Cuál va a ser la condición, ¿no? de su cuerpo? Y todas esas preguntas, ¿no? Que pudiésemos hacernos. Pero ve lo que dice la palabra. La palabra siempre es muy clara con relación a esto. Y mira, versículo, vamos a mirar 1 Corintios 5, vamos a mirar del versículo 35 al 44 y después nos vamos del 49 al 53. ¿Va? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo nos conoce Dios, no? Y que nos hacemos estas preguntas. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hermano, ahorita, ¿qué clase de cuerpo traemos? ¿O qué clase de cuerpo nos permite, ¿no? Andarnos moviendo y hacer pues todo lo que, todas nuestras actividades. Pues este cuerpo, ¿no? Que lo llama la palabra como cuerpo terrenal o cuerpo animal. Pero la palabra nos habla de que en el día de la resurrección no vamos a resucitar con este cuerpo que tenemos ahora, sino ahora con un cuerpo espiritual. Ajá. Seguimos leyendo. Y así como hemos traído, verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, mi hermano,
ese cuerpo glorioso con el que nosotros vamos a resucitar, no es este cuerpo que ahora vemos, porque este cuerpo es un cuerpo terrenal, es un cuerpo mortal, es algo corruptible, ¿sí? Es algo que se descompone, es algo que ya a los días de muerto pues hiede, ¿no? Huele mal, es algo que se arruga, ¿no? Es algo que se arruga, es algo que se acaba, por eso es algo mortal, corruptible. Entonces, en el día de la resurrección dice la palabra que nosotros vamos, como en el reino de los cielos no puede, o no podemos heredar el reino de los cielos con esta carne y sangre, ¿no? O sea, aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ¿no? Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, nosotros vamos a ser resucitados en un cuerpo glorioso, en un cuerpo ahora inmortal e incorruptible. Y aquellos que no hayan muerto, lo dice la palabra, ¿no? Dice, no todos dormiremos. ¿Qué va a pasar con aquellos que no hayan muerto? Lo que va a pasar es que van a ser transformados en un cuerpo ahora incorruptible y en un cuerpo inmortal, para poder entonces heredar ese reino preparado de antemano ya por nuestro Señor Jesús. Y aquí la palabra se confirma en Filipenses 3, versos del 20 al 21. Más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mira, ¿qué va a hacer? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el Señor tiene ese poder de transformar este cuerpo corruptible a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Un cuerpo glorioso, hermano. Entonces, no te preocupes, allí con el Señor, incluso todas esas cicatrices, ¿no? De cuando era chiquito, ¿no? Yo tengo las rodillas llenas de cicatrices. No van a existir porque el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso. Punto número 5, acerca de la incorrupción y la inmortalidad. ¿Ok? La incorrupción y la inmortalidad. Dice la palabra allí en Apocalipsis 2, verso 10, la segunda parte, y verso 11, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, si nosotros somos fieles a la palabra, fieles a los mandatos del Señor hasta la muerte, esto, recuerda que el día de hoy, o al día de hoy, nosotros somos mortales. Entonces, debemos de tener esa meta. Ser fieles al Señor hasta el día de nuestra muerte. Para que entonces el Señor nos dé, dice la palabra, la corona de la vida. Es decir, podamos aspirar a esa inmortalidad, a la vida eterna, a pesar de que padezcamos, ¿no? de la muerte. Es decir, para que entonces seamos resucitados, pero para vida eterna. Y todavía ahí la palabra en Apocalipsis 2:11 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído, hermano? ¿Tienes oído, hermana? Oye lo que el Espíritu te dice a ti como iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y efectivamente, porque cuando un cuerpo es resucitado por el Señor y por la injusticia es destinado, ¿no?, a condenación,
esa persona va a sufrir de una segunda muerte. Por eso la palabra habla de que el que venciere, es decir, el que sea fiel hasta el final, no va a sufrir daño de esa segunda muerte, porque va a vivir por la eternidad con el Señor. Ajá. Ahora, esta palabra, ¿no? Que se nos quedó como tarea la semana pasada y que vamos a mirar en nuestra sesión de Zoom, ¿no? O cuando ustedes escuchen este tema ya habremos analizado nuestra sesión de Zoom. Ve lo que dice. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ni ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, mi hermano, realmente vamos a vivir una inmortalidad de manera, vamos a llamarle, eterna. Pero nosotros decidimos dónde pasar esa eternidad. Delante de la presencia del Señor o en un lago de fuego. Es por eso que debemos de tener presente que si fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor por el momento, ¿no? Y como bien lo dijo la palabra, por Adán, sufrimos de muerte y ahora somos personas mortales. En Jesucristo vamos a resucitar, ¿no? Cuando venga el Señor Jesús vamos a resucitar. El tema es dónde queremos pasar nuestra eternidad. La primera y la segunda muerte. Creo que este punto ha quedado muy claro ya durante todo el tema. Y como la palabra dice, si tú eres fiel hasta la muerte, ¿y de qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte primera. O sea, aunque tú mueras, vas a recibir la corona de la vida, como lo veíamos en el pasaje inicial, ¿no? Cuando Lázaro muere y Jesús le dice a una de sus hermanas, ¿no? Que si se cree en él, la persona que cree en él no va a sufrir, ¿no? No va a sufrir de esta muerte y va a vivir con él por la eternidad. Entonces, se vuelve a reafirmar la palabra. La muerte primera es esta, la que todos en este plano, ¿no? Estamos destinados. Y como ya lo dijimos, aquellos que vivan aún cuando llegue el Señor por segunda vez, no van a sufrir de esa primera muerte, pero sí sus cuerpos van a ser transformados. ¿Sí? Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte, que es de la cual estuvimos hablando, ¿no? Que es ya cuando nuestro Señor Jesús venga, entonces allí aquellos que sean lanzados a ese lago de fuego son quienes van a sufrir de esa segunda muerte. Lo mismo lo confirma la palabra aquí en Apocalipsis 21, del 7 al 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda. Entonces, recuerda, hay dos tipos de muerte, la primera, la segunda. La primera, no te preocupes, hermano, eres polvo y al polvo hemos de volver. Más bien hay que preocuparnos y prepararnos para no sufrir la segunda, porque aunque muramos, nosotros tenemos esperanza de vida al lado de nuestro Padre, al lado de Jesús, en esas moradas celestiales. Entonces, en eso nos debemos de ocupar. Conclusión. Acompáñame, por favor, para concluir con este tema, a Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. ¿La tenemos? Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, tú y yo tenemos esperanza. Esa es la conclusión de este tema. Tú y yo tenemos esperanza, y todos aquellos que crean en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En tanto nuestro Señor Jesús vive, en tanto nuestro Señor Jesús no se quedó en esa tumba, sino que venció a la muerte y ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, y eso debe de ser motivo de alegría, hermano, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hermano, también como acción práctica, como conclusión, tenemos esperanza de vida, gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos. Como acción práctica, alégrate. Debes de estar alegre. Y sí, quizás estés pasando por alguna prueba, muchos de nosotros lo estamos pasando, pero a pesar de ello, debemos de mostrar esa fe, mantenernos en fe, crecer en fe, fortalecernos en fe. ¿Cómo? Acción práctica, hermano, no pase un día sin que tú leas la palabra de Dios, que no pase un día sin que tú te acerques al Padre, porque Él en oración te va a fortalecer en esa fe, y es quien va a traer a tu vida esa alegría y ese gozo, como bien lo dice la palabra, gozo inefable y glorioso. Ajá. Para que entonces tú puedas pasar por esas pruebas y sigas y prosigas hacia la meta. Continuamos leyendo ahí en Primera de Pedro 1, pero ahora los versos 3 y 23. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Wow, esta parte me encanta. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y sabes lo que es ceñir los lomos? Los lomos no es lo que conocemos, ¿no? Como, como el lomo de algún animalito o de una persona, no. La espalda, ¿no? No, los lomos es la cintura. Entonces, en aquellos tiempos, cuando alguien ceñía los lomos, es que se ceñía el cinturón, y eso quería decir que se hacía responsable. Ajá. Eso quería decir que asumía su responsabilidad, que honraba el rol que le tocaba desempeñar dentro de una sociedad.
Entonces, ceñir los lomos de vuestro entendimiento es, hermano, que tú estés consciente de lo que Dios está pidiendo de ti. Estés consciente del rol que te toca desempeñar como padre, como hijo. ¡Ay, trabajas! ¿Qué posición tienes dentro de tu trabajo? Tienes responsabilidades, ¿no? Tienes obligaciones para ello. Entonces, ciñe los lomos de vuestro entendimiento, porque debes de tener claridad en aquello que debes de hacer. Debes de tener claridad en tu entendimiento, en tus pensamientos, con relación a esa responsabilidad que tienes delante de Dios. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? Tienes una responsabilidad delante de Dios. ¿Eres hijo? Oye, como hijo también tienes responsabilidad. Ajá. Entonces, ciñe los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio. Ajá. Ahí la palabra lo dice. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esta parte que quiero que la lean, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Experimenta de esa nueva naturaleza, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto lo vas a recibir a través de ¿qué? De la palabra de Dios que vive y permanece en ti, en tu corazón. Acción práctica. No te duermas sin antes escuchar la voz de Dios a través de la palabra, sin antes tener ese tiempo de oración con Él. Eso va a avivar tu fe en esta esperanza de vida eterna. Y ahora quiero mostrarte, este es el lugar que está, está fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, fuera de las murallas, y está en un lugar llamado el Jardín de la Tumba, en la ciudad de Jerusalén. Y aquí está la cueva en donde fue puesto nuestro Señor Jesús, y una piedra como esta que fue removida, ¿no? Así como lo narra la palabra cuando lo fue a buscar María Magdalena, que vio la piedra removida. Hermano, esta es la esperanza de vida que también nosotros tenemos, de que aunque muramos, nuestro cuerpo no se va a quedar en una cueva. Nuestro cuerpo no se va a quedar en ese ataúd, o no se va a quedar allí bajo tierra, sino que hemos de seguir a nuestro Señor Jesús en esa resurrección de muertos, y no para condenación, sino para vida eterna. Esta es nuestra esperanza y es por lo que debemos de trabajar, hermano. Ajá. Así que aliéntate en fe, mi hermano, que esta enseñanza, y que en todo momento el Señor, a través de sus palabras, esas palabras de vida que recibas,
te siga alentando a vivir en santidad, a vivir conforme a sus mandamientos, para que tú y yo podamos aspirar, seguir aspirando a esta vida, la vida eterna, junto a Él, ahí en esa morada que Él está preparando para nosotros. Amén. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos das esperanza de vida eterna. Gracias, gracias Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno de nuestros alumnos, Dios, a experimentar desde ya, desde ahora, de esa eternidad en ti, y a experimentar y tener esa esperanza y no tener miedo ni siquiera por esa muerte primera, porque sabemos que aunque muramos, tú vas a venir por segunda vez y juntamente contigo vamos a ser resucitados, Señor. Vamos a ser resucitados por el poder de tu Santo Espíritu, ese Espíritu que te resucitó de entre los muertos, ese mismo Espíritu, Dios, nos va a vivificar en ese día y vamos a recibir ese cuerpo glorioso con el cual nosotros estaremos delante de ti por la eternidad. Ayúdanos, Padre, a tener siempre esto en mente, Dios, y a vivir bajo esa esperanza de vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues así concluimos con nuestra enseñanza. Y recuerda, cualquier duda que tengas, comentario, anótalo y lo vamos a revisar en nuestra sesión Zoom. ¿Te parece? Cuídate mucho. Dios te bendiga. Dios te bendiga.